Andrea, bienvenida al Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es un gusto que estés participando en la presentación de tu libro, El cuerpo deseado, la conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo, de Editorial Caótica. Es un lujo para nuestra facultad contar contigo. Y lo primero que queríamos preguntarte es, ¿cómo llegaste a este tema? ¿Cómo llegaste a los estudios de discapacidad? Que nos compartas un poco eso. Ujú. Bueno, yo estudié sociología y antropología y desde el comienzo, ya en la licenciatura, me interesaron mucho los temas de cuerpo, de feminismo y de sexualidad. Y además yo empecé a militar en el activismo feminista a través del activismo estudiantil en la carrera, en la licenciatura. Desde ahí, por una casualidad de la vida que me contrataron para una investigación sobre inclusión educativa, contacté con el tema de la discapacidad y tengo que reconocer que al comienzo pensé, ostras, qué tema tan poco atractivo. Desde yo que estudio sociología y antropología quiero hacer cosas como de desigualdad social, ¿no? De género, o de migración, o de clase. Y la discapacidad, yo en la carrera no la vi en ninguna de las dos licenciaturas como un tema que tuviera que ver con las ciencias sociales. Para mí era un tema que tenía que ver con el ámbito médico y, bueno, los derechos humanos, pero no una cuestión de reflexión sociológica o socioantropológica. Ahí me contratan para esta investigación y a través de las lecturas y contacto también con el activismo de vida independiente en España, con el Foro de Vida Independiente y Libertad, y luego a raíz de las lecturas de los estudios de la discapacidad empiezo a entender que la discapacidad también es una categoría política, análoga al género, y que tiene todo un movimiento activista, el movimiento de vida independiente, o lo que a día de hoy denominamos anticapacitismo, que tiene una fuerza política y denunciación que tiene mucho en común con los feminismos. Entonces, a través de esta primera investigación, yo me contacto también con gente a nivel afectivo, a nivel activista. Mi trabajo de fin de máster lo hago sobre construcciones de género en personas con diversidad funcional física y de ahí, en el proyecto doctoral, empiezo investigando estos temas y surge la posibilidad de sumarme al proyecto de Yes We Fuck, que es un documental sobre sexualidad y diversidad funcional, y hago mi tesis doctoral vinculada al proyecto, con una investigación etnográfica, con observación participante, entrevistas en profundidad. Y ahí, además, algo que yo había explorado más en trayectorias individuales y biográficas, lo empiezo a acompañar con un movimiento mucho más activista y mucho más colectivo que empieza a poner en común el cuerpo y las ideas en torno a los deseos, los cuerpos y la politización de la identidad, que son muchos de los temas que trato en el libro. Bien, bueno, ahí me queda resonando, recién decías que la discapacidad como una categoría política y una de las cuestiones que venimos explorando en los estudios sociales de la discapacidad es esa disputa por la nominación, por la conceptualización, por su estatuto epistemológico. ¿Qué nos podrías compartir de lo que venís sintetizando en estas discusiones? Claro, ahí hay una disputa abierta y tiene sentido que la haya, ¿no? Porque al final lo que no se nombra no existe y lo que se nombra de una determinada manera existe de una determinada manera o existe en ese marco de sentido. Entonces yo creo que ahí, que yo en el libro lo nombro no de esa forma, por poner en valor el ejercicio de enunciación colectiva que ha habido en el contexto español, utilizo el término diversidad funcional. Diversidad funcional viene a poner el énfasis en que todos funcionamos de manera diferente. Y por tanto, el problema no es ese funcionamiento, el problema no es si tú te desplazas en silla de ruedas o caminando, o utilizas lengua de signos o lengua oral para comunicarte, el problema es la discriminación. Había un activista del Foro de Vida Independiente, Paco Guzmán, que siempre llevaba un cartel en las manifestaciones que ponía "No sufro discapacidad, sufro discriminación". Ahí entonces, cuando el foro comienza a hacer esta terminología, que se acota en personas con diversidad funcional, pero en realidad es personas discriminadas por su manera de funcionar, es un poco a lo que yo hago referencia en el libro. Pero entiendo que es una disputa abierta y que no está resuelta, porque generaciones más jóvenes en el propio contexto español no acaban de identificarse con diversidad funcional. Empieza a haber otras formas como lo disca o lo tullido, ¿no? Utilizando la reapropiación de la injuria más en línea con lo CRIP, y empiezan a nombrarse lisiadas o tullidas o incluso discapacitadas, utilizando como más la nomenclatura anglosajona del disable, ¿no? Del discapacitada por la sociedad. Y sé que en el contexto latinoamericano también hay fórmulas propias de enunciación que responden a genealogías locales. Entonces yo creo que es una disputa en ocasiones cansada, pero que sigue siendo rica y que nos dice mucho como de esas diferentes formas de politización.
Bien. Y bueno, nos fuiste compartiendo las investigaciones que llevaste adelante y la pregunta que se nos ocurría es en relación a cuál crees que es la agenda pendiente de investigación en los estudios de discapacidad, sobre todo porque, bueno, hay a veces algunas tendencias de algunos temas que hegemonizan esa agenda y otros que quedan opacos, ¿no? En un lugar de opacidad. ¿Cómo crees que es el estado de situación hoy o eso pendiente? Claro, para mí hay algo fundamental que es empezar a pensar los estudios de la discapacidad, y hago como esa interrupción, ¿no? Como poniéndole un poco la barra esta lateral que hace Dan Woodley de la discapacidad, como estudios que tienen que ver con el capacitismo como sistema opresor. Y por tanto, que no nos hablan solo de un colectivo específico de personas a las que les ocurre algo, sino de un sistema de normalidad corporal, de capacidad obligatoria que nos afecta a todas. Entonces, de la misma forma que considero que los estudios de género no deben limitarse a describir la situación de las mujeres, sino el género como sistema de poder, que también coloca evidentemente y sitúa a los varones en una posición concreta, creo que lo interesante es pensar la discapacidad como un área de investigación donde también se explora la capacidad. ¿Qué queremos decir con capacidad? ¿O qué queremos decir con cuerpo capacitado? De hecho, en el libro utilizo ambos términos en cursiva como por ese ejercicio de vigilancia epistemológica, de poner bajo sospecha categorías que muchas veces dejamos en manos de la medicina y la rehabilitación y que tienen mucho que ver con lo social. Pero al mismo tiempo me interesaba no dejar de nombrar lo capacitado, porque si no pareciera que esa es la categoría neutra, natural, inocua, que es la categoría que tiene que ver con la humanidad, y luego hay gente marcada, que es la gente con discapacidad. Y es como no. Ambas corporalidades, ambos funcionamientos están marcados, pero algunas marcas quedan veladas, porque el privilegio siempre es invisible a los ojos. Bien. Y ahí en relación a estos temas que venís trabajando, que venís pensando, compartíamos hace un ratito cómo hay temas que concordantes entre los desarrollos latinoamericanos, de los estudios críticos latinoamericanos y los estudios críticos europeos, españoles. Y ahí la pregunta que nos surgía es, ¿cuáles son los vínculos posibles en términos de esta conversación que invitás en el libro para pensar estas investigaciones, estos desarrollos en sociedades que son distintas, que son diferentes, sobre todo cuando, bueno, en América Latina, digo, nos reconocemos como el continente más desigual, ¿no? Como también esas concordancias a veces, digo, se convierten en disonancias en los temas, ¿no? Claro. Que no necesariamente porque no sucedan, sino porque a veces tiene que ver con sí, con esos acoples distintos, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿qué vínculos te imaginás? Digo, ¿cómo seguir pensando juntas? Claro. Bueno, yo creo que ahí a mí me apetecía mucho, ¿no? Venir a presentar el libro por aquí y ir tejiendo esa conversación que hemos tenido mucho en ir leyéndonos en paralelo, pero que hay pocas posibilidades de encontrarnos. Y yo creo que es necesario porque hay una cuestión de pensar en nuestra lengua, de pensar en español, que te permite no solo conocer evidentemente mejor el lenguaje, sino escribir de otra manera, ¿no? Hay una forma de escribir muy anglo, que tenemos en España continuamente un complejo de inferioridad de ser el sur de Europa, y continuamente miramos al norte e intentamos imitar lógicas, ¿no? Y formas incluso de escribir, incluso textuales, que nos son muy ajenas. Pero más allá del formato, también una cuestión de contenido. Algo que hemos empezado a pensar también algunas investigadoras del sur de Europa es que incorporar los marcos teóricos anglosajones de países que vienen de tradición protestante o con un estado del bienestar más asentado que el nuestro, no acaban de responder a nuestra realidad, que venimos de una influencia del catolicismo, para bien o para mal, absolutamente marcada a la hora de pensar la discapacidad, de estados del bienestar muy precarios, donde las dictaduras estaban hasta hace 50 años y acaban teniendo como una herencia, ¿no? en las lógicas asistencialistas y en las lógicas del bienestar. Con lo cual ahí hay todo un fructífero campo, yo creo, de reflexión conjunta, teniendo en cuenta las diferencias y las potencias desde esa diferencia. Pero hay también pensar que, paradójicamente, cuando yo estuve en Suecia hace un par de años, estuve medio año viviendo con una beca de investigación trabajando en la Universidad de Lund. Y ahí, claro, el estado del bienestar sueco es la referencia histórica y las medidas y recursos que tienen son alucinantes, ¿no? Pude hacer un poco de trabajo de campo y las personas, por ejemplo, cuando tienen una lesión medular, salen del hospital con la casa adaptada, el coche adaptado y asistencia personal. Sin embargo, es muy interesante cómo no ha habido prácticamente reflexión política en torno a la sexualidad,
Con lo cual, cuando a veces pensamos, claro, es que hay que tener cubierto lo material para poder llegar a otros tipos de campos o de reivindicaciones. No necesariamente. Ha sido en el contexto español y también en el portugués, donde ha habido una reivindicación en el contexto europeo por la sexualidad y la diversidad funcional. Y las compañeras suecas estaban enormemente sorprendidas. O sea, cuando yo estuve viviendo ahí, volvimos a presentar Yes We Fuck, que ya Yes We Fuck tiene 6 años, y en Suecia se presentó como si fuera un hit que acababa de salir, y para ellas era muy sorprendente. También había una desactivación total del activismo, porque lo que hay es ya un estado del bienestar instaurado. Así que hay ocasiones donde incluso en la precariedad económica o en contextos donde no está todo solventado, la gente quiere ocuparse de vivir y no solo de sobrevivir. Bien, y finalmente, digo, vos sos docente en carrera de trabajo social y bueno, hemos compartido algunas reflexiones en relación a eso. La pregunta que se nos ocurría en relación a qué, cuál crees que viene siendo el aporte, ¿no? de ida y vuelta, de pensar contenidos para la formación de trabajadores sociales en un tema que no está tan explorado, digo, o incipientemente explorado, y al mismo tiempo, digo, ¿qué interpelaciones te produce eso, no? Ujú. Claro, para mí ha sido una oportunidad poder entrar en una carrera de trabajo social, porque es una carrera donde el tema de la discapacidad es mucho más urgente pensarlo, ¿no? Yo venía de la sociología, donde puede ser una preocupación más teórica, pero no estamos en el día a día trabajando con personas e influyendo en sus vidas. Entonces, unas razones por las que hice el manual, en el que tú también colaboras, Paula, fue porque me di cuenta que las estudiantes llegaban al grado, o sea, a licenciarse, a graduarse, con una visión absolutamente capacitista del tipo de atención que tenían que dar, donde se pensaban más como policías y detectives que tenían que identificar si la gente engañaba con las ayudas, que como recursos y apoyos para la vida independiente. Y fue como, ostras, tenemos que pensar un trabajo social anticapacitista, porque esto ya no es la discusión teórica de la sociología. Es que aquí estas personas deciden qué recurso o qué ayuda, y eso marca la vida de las personas y de sus familias. El contexto español, que es un estado del bienestar precario, tener o no tener esta ayuda o tener o no el grado de dependencia, el grado de discapacidad, te marca el cómo adaptar o no tu vivienda o acceder a un puesto laboral adaptado. Entonces me pareció urgente y ha tenido buena acogida, por lo menos en los trabajos de fin de grado que voy dirigiendo, que voy acompañando a las estudiantes, como que también tienen mucha inquietud por trabajar de otra forma, ¿no? Que se dan cuenta que no acaban de tener recursos más allá de modelo biopsicosocial, atención centrada en la persona, y van como repitiendo estos mantras sin una complejización profunda sobre nociones de vida independiente y de poner en disputa qué es eso de la dependencia o de la discapacidad. Bien. Algo que quieras agregar, que quieras compartir de lo que venís, si bien hace 2 días que estás en Argentina, ¿qué, qué venís, digo, qué cosa te interpeló, qué cosa te resuena de estar Ujú. por acá y dialogando, bueno, con colegas, con compañeras? Claro, bueno, como dices, llevo poquito, con lo cual sería muy osado plantear algo parecido a un diagnóstico o una interpretación, pero sí como destellos, ¿no? En las conversaciones que voy teniendo. Claro, sí que estoy preocupada por la situación con el nuevo gobierno de Milei y los recortes que está habiendo en el ámbito de discapacidad. De hecho, ayer comentábamos, porque si bien Milei tiene muchas cosas en común con la extrema derecha española y con líderes políticos españoles en cuanto a las formas y en cuanto a la utilización, al menos en el contexto español no se ha pasado el límite de demonizar públicamente la discapacidad, ¿no? Y me han contado cosas aquí de ridiculizar, utilizar como este imaginario de los parásitos, ¿no? De aquellos que se aprovechan, de los vagos. En el contexto español, si bien hay cada vez más recortes cuando hay gobiernos de derechas en ámbito de salud y dependencia, se hace un poco bajo cuerda. Nadie se atreve públicamente a enunciarse como en esos términos. Ese tipo de discursos sí que se dan con la migración. Con la migración se han pasado todos los límites, incluso de derechos humanos. Incluso con los menores migrantes, hay partidos políticos en España nombrando a menores, a niños y a niñas, como ladrones, violadores, vagos, sí, ¿no? Como utilizando insultos y cosas muy peligrosas que luego tienen efectos en la violencia que sufren estos colectivos. No ha acontecido con el tema de la discapacidad. Me voy un poco asustada porque creo que mi ley, y evidentemente esto no es algo propio de Argentina, es como una confederación internacional, están muy aliados entre ellos, pueda llegar porque sí que, por ejemplo, en Inglaterra hay un libro que lo retrata, pero la forma de hacer neoliberal el Estado y todos los recortes vino precedida de una campaña de demonización de las personas que recibían ayudas y recursos.
Con lo cual estoy aquí un poco con esa inquietud y luego muy sorprendida gratamente como del nivel académico en profundizar en las discusiones, ¿no? Ayer tuve el conversatorio en la UBA y mi compañero también que fue, ambos reflexionábamos, llevamos muchas presentaciones del libro, él también ha tenido que escuchar muchas, y comentábamos, ostras, me decía, es la vez que mejor te han leído y con mayor profundidad, y decía, pues yo también lo creo, ¿no? Hubo como un espacio de interlocución muy profundo, entonces eso como me alegra mucho, como la acogida que está teniendo el libro y que la gente lo lee y lo discute y lo aterriza y esto me sirve y esto no me acaba de servir, y eso es muy interesante, ¿no? Que esté vivo el texto y que esté viva la conversación pendiente que plantea. Bueno, muchas gracias. Súper.